Imagina que tienes un socio de negocios, alguien con quien firmaste contratos, con quien posaste para las fotografías oficiales, con quien brindaste en público, pero en privado, ese socio te miente sobre sus movimientos, toma decisiones que arruinan tus planes, y encima te llega a tratar con cierto desprecio cultural. ¿Seguirías confiando en él? Ahora imagina que ese socio es Benito Mussolini, y tú eres Adolf Hitler. Bienvenido a una de las alianzas más disfuncionales, más peligrosas y más malinterpretadas de toda la historia del siglo XX. Durante décadas, la imagen popular del eje Roma-Berlín ha sido la de dos dictadores compenetrados, dos camaradas ideológicos marchando juntos hacia el mismo destino. Las fotografías los muestran sonriendo, estrechando manos, pasando revista a tropas. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida para las cámaras, existía algo mucho más oscuro y mucho más interesante. Una relación envenenada por el ego, el engaño, el desprecio racial y los desastres militares que uno le creó al otro. La alianza del eje no fue una hermandad ideológica. Fue, en muchos sentidos, una carga que aceleró la destrucción de ambos regímenes. Hoy, vamos a desmontar el mito. Vamos a entrar en las conversaciones privadas, en los documentos clasificados, en las memorias de quienes estuvieron presentes. Porque la verdadera historia de Hitler y Mussolini no es la que aparece en las fotografías oficiales. Es bastante más retorcida que eso. Para entender la desconfianza, primero tienes que entender quién admiraba a quién al principio y cómo esa dinámica se invirtió de una manera que Mussolini nunca terminó de digerir. En los años 20, el escenario era claro. Benito Mussolini era el referente, el pionero, el hombre que en 1922 había marchado sobre Roma con sus camisas negras y había forzado al rey Víctor Manuel III a entregarle el poder. Era el primer líder europeo en demostrar que el fascismo no era solo una teoría política, sino un método viable para tomar el control de un Estado moderno. Y había un admirador entusiasta que seguía sus pasos desde Alemania con una mezcla de fascinación y fervor casi religioso. Ese admirador era Adolf Hitler. Hitler no lo ocultaba. En sus primeros años de agitación política, citaba a Mussolini como inspiración directa. Tenía su retrato colgado en su despacho en Múnich. En 1923, cuando intentó su fallido putsch en una cervecería de Múnich, la marcha sobre Roma era el modelo que tenía en mente. Mussolini, por su parte, apenas prestaba atención a ese austriaco ruidoso que lideraba un partido de segunda fila en Baviera. Cuando le preguntaban por Hitler, Mussolini respondía con una condescendencia apenas disimulada. Le veía como un imitador, un producto de exportación del fascismo italiano, pero una versión inferior, más radical y menos refinada. El primer encuentro cara a cara entre ambos, en junio de 1934 en Venecia, fue un desastre de proporciones casi cómicas. Hitler llegó con un gabardina civil, visiblemente nervioso, con el sombrero en la mano. Mussolini apareció de uniforme, bronceado, imponente, con todos los atributos del duce en su máximo esplendor. Las conversaciones fueron difíciles. Los intérpretes tuvieron problemas. Los dos hombres apenas lograron comunicarse con fluidez. Y Mussolini, al terminar el encuentro, hizo una de las descripciones más reveladoras de toda la historia diplomática del siglo XX. Dijo, en privado, que Hitler era un payaso peligroso, literalmente. Un hombre que había llegado a su reunión hablando sin parar, repitiendo consignas vacías, sin capacidad para el diálogo real. Pero entonces llegó 1933, y el mundo empezó a cambiar de maneras que Mussolini no había calculado. Hitler llegó al poder en Alemania, y con una velocidad que dejó a muchos observadores sin palabras, transformó una república devastada en una maquinaria política y militar de una eficiencia brutal. Mientras Mussolini llevaba más de una década en el poder
y la Italia fascista seguía siendo una potencia de segundo orden, el Tercer Reich comenzó a acumular un músculo político y militar que eclipsaba todo lo que había construido el Duce. Los roles se estaban invirtiendo. El alumno había superado al maestro. Y eso, para un hombre del ego de Mussolini, era una herida que nunca cerró del todo. La dinámica psicológica entre ambos quedó atrapada en esa inversión. Mussolini necesitaba a Alemania por razones estratégicas. Necesitaba el respaldo de una gran potencia para sus ambiciones mediterráneas y africanas. Pero al mismo tiempo, resentía profundamente su dependencia creciente de un hombre al que consideraba, en el fondo, su inferior cultural e intelectual. Hitler, por su parte, había superado aquella admiración juvenil y había desarrollado algo más complicado, una mezcla de respeto político y desprecio estratégico. Respetaba a Mussolini como símbolo, como el primer fascista victorioso, pero en la práctica lo veía como un socio poco confiable, impulsivo y militarmente incompetente. Y tenía razones concretas para pensarlo. Si quieres entender cuánto daño le hizo Mussolini a Hitler con sus aventuras militares, tienes que mirar dos episodios que los historiadores conocen bien, pero que el gran público suele pasar por alto. El primero es Grecia. El segundo es el norte de África. Juntos, representan uno de los mayores fiascos estratégicos del siglo XX y cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial de maneras que aún se debaten. El 28 de octubre de 1940, Mussolini lanzó una invasión de Grecia desde Albania, sin avisar a Hitler, sin coordinación, sin siquiera comunicarlo con antelación suficiente para que el alto mando alemán pudiera prepararse. Hitler se enteró de la invasión cuando su tren estaba parado en la estación de Florencia. Mussolini le esperaba en el andén, con una sonrisa de satisfacción para darle la noticia. Según los testimonios de quienes estaban presentes, Hitler contuvo la ira a duras penas. Por dentro, estaba furioso. Grecia era neutral, tenía importancia estratégica para el control del Mediterráneo y los Balcanes. Y lanzar una invasión sin planificación seria en vísperas del invierno era, desde cualquier punto de vista militar, una locura. Lo que siguió confirmó los peores temores de Hitler. El ejército italiano fue rechazado por las fuerzas griegas con una humillación difícil de exagerar. Los griegos no solo detuvieron el avance italiano, sino que contraatacaron y empujaron a las tropas de Mussolini de vuelta hacia Albania, arrebatándoles terreno que ya consideraban conquistado. Italia, la potencia del Mediterráneo, estaba siendo derrotada por un ejército de una nación pequeña. Para la imagen del fascismo en el mundo, fue un golpe demoledor. Para Hitler, fue una pesadilla estratégica. Alemania tuvo que intervenir. En abril de 1941, la Wehrmacht invadió Yugoslavia y Grecia para rescatar a su aliado y asegurar el flanco sur europeo antes del gran salto al este. Esa campaña de los Balcanes, aunque fue un éxito militar rápido, tuvo un coste que Hitler nunca olvidó. Retrasó semanas la puesta en marcha de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Semanas que, en el cálculo de la guerra en el frente del Este, podían significar la diferencia entre alcanzar los objetivos antes del invierno ruso o quedar atrapado en la nieve. Muchos historiadores señalan que ese retraso contribuyó a que la Wehrmacht no pudiera tomar Moscú antes de que llegaran las heladas de finales de 1941. El desastre griego de Mussolini pudo haber sido uno de los factores que costó a Hitler la guerra en el este. El norte de África no fue muy diferente. Mussolini tenía colonias en Libia y ambiciones sobre Egipto y el Canal de Suez. Desde 1940, el ejército italiano intentó avanzar desde Libia hacia Egipto, enfrentándose a las fuerzas británicas. El resultado fue otra catástrofe. En febrero de 1941, el general británico Richard O'Connor había destruido prácticamente todo el ejército del 10º italiano, capturando más de 130.000 soldados con una fuerza mucho menor.
Fue una derrota tan absoluta que, una vez más, Alemania tuvo que acudir al rescate. Hitler envió al general Erwin Rommel y el Afrika Korps para estabilizar el frente y evitar que Italia perdiera sus colonias africanas por completo. Recursos, hombres y material que Alemania necesitaba en otros frentes quedaron atados en el desierto por los errores de su aliado. Pero el elemento que más envenenó la relación no fue solo la incompetencia militar, fue el secreto sistemático. La falta de comunicación real entre los dos regímenes llegó a niveles que, si no fueran trágicos, resultarían casi absurdos. Hitler tomaba decisiones estratégicas de enorme importancia sin informar a Mussolini. Y Mussolini hacía lo mismo, como demostró con la invasión de Grecia. Ninguno de los dos confiaba al otro sus verdaderas intenciones, ni sus calendarios reales. En múltiples ocasiones documentadas, los servicios de inteligencia de uno se enteraban de los movimientos del otro leyendo la prensa internacional, o a través de fuentes neutrales, antes de que llegara ninguna comunicación oficial. El conde Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano y yerno de Mussolini, dejó en su diario uno de los testimonios más reveladores sobre este clima de desconfianza mutua. Ciano, que tampoco era precisamente un entusiasta de la alianza alemana, documentó conversación tras conversación en la que quedaba claro que los alemanes ocultaban información crucial a sus socios italianos. Los planes militares llegaban tarde, cuando ya eran irreversibles. Las consultas eran gestos formales que no implicaban ninguna negociación real. Alemania no trataba a Italia como un aliado igual. La trataba como un aliado que había que gestionar, informar en el último momento y mantener bajo control para evitar que causara más daños de los que ya había causado. Y luego estaba el asunto de Austria. Este es uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de toda la relación, porque ilustra un momento en que Mussolini e Hitler estuvieron al borde de un conflicto directo. En julio de 1934, apenas un mes después del primer encuentro en Venecia, un grupo de nazis austriacos, con el conocimiento y el apoyo de Berlín, intentó dar un golpe de Estado en Viena. Durante el putsch, asesinaron al canciller austriaco Engelbert Dollfuss, un político de ultraderecha pero profundamente católico y austriaco en su identidad, que tenía excelentes relaciones personales con Mussolini. De hecho, la familia de Dollfuss estaba de vacaciones en Italia precisamente ese día, como invitada del duce. Mussolini tuvo que ser él quien le comunicara la noticia de la muerte de su marido a la señora Dollfuss. La reacción de Mussolini fue inmediata y contundente. Movilizó 4 divisiones italianas hacia el paso del Brennero, en la frontera con Austria. Fue una señal inequívoca. Italia no iba a permitir que Alemania se anexionara a Austria. En ese momento, 1934, Mussolini tenía capacidad para plantarle cara a Hitler, cuyo ejército aún no había completado su rearme. Hitler dio marcha atrás. El putsch austriaco fracasó, y quedó instalada entre los dos líderes una desconfianza que el Pacto de Acero y todos los desfiles conjuntos del mundo no pudieron borrar del todo. Lo irónico, naturalmente, es que 4 años después, en 1938, cuando Hitler anunció el Anschluss, la anexión de Austria, Mussolini ya no tenía ni la fuerza ni la voluntad de resistir. El equilibrio de poder había cambiado demasiado. Y se dice que cuando Mussolini comunicó a Hitler su aceptación, el dictador alemán respondió emocionado: «Nunca lo olvidaré». Era verdad que no lo olvidó, pero tampoco olvidó lo que había pasado en 1934. Hay otro elemento que la historia oficial de la Alianza del Eje tiende a minimizar, porque resulta incómodo incluso dentro de la narrativa del totalitarismo europeo. Y es la cuestión racial. El nazismo tenía en su núcleo una jerarquía racial que no era negociable. En esa jerarquía, los pueblos nórdicos ocupaban la cima, y los pueblos mediterráneos, incluidos los italianos, ocupaban una posición bastante más baja de la que Mussolini y su régimen habrían deseado.
Figuras del ala dura del nazismo, incluido el propio Himmler, sostenían que los italianos pertenecían a una raza impura, mezclada con elementos africanos y orientales a lo largo de siglos de historia mediterránea. Esta visión estaba documentada en textos ideológicos del régimen y circulaba sin demasiado disimulo entre las élites del partido. Mussolini era consciente de este desprecio y lo resentía. El fascismo italiano, en su formulación original, no era una ideología racial. Mussolini durante años no solo no persiguió a los judíos italianos, sino que había judíos entre sus colaboradores más cercanos y dentro del propio partido fascista. Fue solo bajo la presión directa de Berlín y por razones de alineamiento político con Alemania que Mussolini introdujo las leyes raciales italianas en 1938. Leyes que muchos fascistas italianos consideraban ajenas a su tradición política y que generaron rechazo incluso dentro del régimen. La adaptación italiana al antisemitismo nazi fue percibida por los propios alemanes como forzada, tibia y poco convincente. Y en cierta medida lo era, lo cual creaba un círculo vicioso. Alemania presionaba a Italia para que adoptara posiciones raciales más duras. Italia las adoptaba a medias. Alemania desconfiaba de la sinceridad italiana, y la distancia ideológica real entre los dos regímenes seguía siendo mayor de lo que las banderas conjuntas y los discursos del eje sugerían. Todo esto llegó a su punto de ruptura definitiva en 1943. El 10 de julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. En cuestión de semanas, el avance fue imparable. El Gran Consejo Fascista, ese órgano que teóricamente sustentaba el poder de Mussolini, votó contra él en la madrugada del 25 de julio. El rey Víctor Manuel III lo destituyó esa misma tarde y ordenó su arresto. En pocas horas, el hombre que había gobernado Italia durante 21 años era un prisionero trasladado en ambulancia para evitar que sus partidarios lo liberaran. Hitler recibió la noticia con una mezcla de rabia y una especie de amarga confirmación de todo lo que ya sospechaba. Ordenó de inmediato la activación de planes de contingencia que sus generales llevaban tiempo preparando en secreto. La Operación Alarico, rebautizada luego como Operación Axe, el Eje, era el plan alemán para ocupar militarmente Italia en caso de que el régimen de Mussolini colapsara o cambiara de bando. Y eso es exactamente lo que se ejecutó. Las tropas alemanas que ya estaban en suelo italiano, supuestamente como aliadas, se desplegaron para tomar el control de posiciones estratégicas. Cuando el nuevo gobierno italiano firmó el armisticio con los aliados en septiembre de 1943, Alemania respondió con la Operación Axe, el desarme violento de las Fuerzas Armadas italianas. Cientos de miles de soldados italianos fueron capturados, deportados a campos de trabajo en Alemania o ejecutados cuando se resistieron. La masacre de la División Aki, en la isla de Cefalonia, donde tropas alemanas mataron a más de 5.000 soldados italianos que se habían negado a deponer las armas, es uno de los episodios más brutales de toda la guerra en Europa Occidental. Y Mussolini, ese hombre que había sido el maestro, el pionero, el duce del fascismo, fue rescatado por comandos alemanes en una operación espectacular, llevado a Alemania como un trofeo político, y luego instalado como títere al frente de la República Social Italiana, ese remedo de Estado fascista en el norte de Italia, que no era otra cosa que un protectorado alemán. El hombre que en 1934 había movilizado 4 divisiones para plantar cara a Hitler en el Brennero, el hombre que había despreciado al austriaco nervioso con la gabardina, acabó gobernando un país ocupado por las tropas de ese mismo austriaco, sin poder real, sin ejército verdadero, dependiente de la voluntad de Berlín para cada decisión. El final ya lo conocemos. Mussolini
Fue capturado por partisanos italianos el 27 de abril de 1945, mientras intentaba huir hacia Suiza disfrazado entre una columna alemana. Fue ejecutado junto a su amante, Clara Petacci, y sus cuerpos fueron colgados boca abajo en una gasolinera de Milán. 2 días después, Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. La Alianza del Eje, esa hermandad de acero que iba a dominar Europa y el Mediterráneo, terminó con uno de sus líderes colgado en una gasolinera y el otro quemado en un jardín en llamas. ¿Qué nos enseña todo esto? Que las alianzas construidas sobre el ego, el engaño mutuo y los intereses divergentes no son alianzas reales. Son trampas con bandera común. Hitler necesitaba a Mussolini como símbolo legitimador del fascismo europeo. Mussolini necesitaba a Hitler como respaldo de una gran potencia industrial y militar. Ninguno de los dos obtuvo lo que realmente necesitaba del otro. Mussolini no obtuvo el dominio mediterráneo que soñaba. Hitler no obtuvo un aliado confiable que estabilizara el flanco sur de su imperio. En cambio, ambos obtuvieron exactamente lo que merecían: una derrota total. La historia de esta alianza es también la historia de cómo el autoritarismo, por su propia naturaleza, corroe las estructuras que necesita para sobrevivir. Los regímenes que se construyen sobre el culto al líder, la mentira sistemática y el desprecio al otro, no pueden tener alianzas genuinas, porque no tienen la capacidad institucional ni la cultura política para sostenerlas. Desconfían de todos porque saben, en el fondo, que nadie debería confiar en ellos. Y esa, al final, es la lección más oscura y más vigente de esta historia.